El partido Encuentro Solidario emprende una campaña política cuyo lema es por la vida y por la familia. Abiertamente se pronuncia contra el aborto, reniega de los matrimonios igualitarios y también de los homosexuales. ¿Por qué traer temas de la agenda propiamente religiosa a la plaza pública? ¿Qué pretende el PES? ¿A qué sector se dirige con su campaña? La agenda política del PES, aquí, en Sacro y Profano. Muy buenas noches, como cada miércoles me da mucho gusto estar con usted. El partido Encuentro Solidario es un partido confesional, abiertamente confesional, de corte evangélico. Hay muchos grupos de carácter pentecostal, como hay muchos en América Latina. En este caso, para esta campaña, ha diseñado una propaganda en donde abiertamente aboga por la familia tradicional y rechaza de manera tajante el aborto y, por lo tanto, desprecia las minorías sexuales. Esto ha provocado polémicas, porque es un tema propiamente de una agenda religiosa que es usada como una bandera de campañas. ¿Por qué todo esto? Agradezco la presencia de Carlos Martínez García, compañero de Páginas en la Jornada, y también de la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pauline de Capdeville. No sé si lo pronuncié bien. Espero, bienvenidos, muy buenas noches. Carlos, tú como especialista en temas de iglesias protestantes, evangélicas y pentecostales, recuérdanos, ¿qué es el PES? ¿Qué es el Partido Encuentro Solidario? Bueno, el partido ahora Encuentro Solidario es el antiguo Partido Encuentro Social, que asimismo desde que se formó se presentaba en las comunidades evangélicas, protestantes, pentecostales, neopentecostales, como un partido de inspiración evangélica. Quien lo fundó, Hugo Eric Flores, nunca ha sido pastor, pero sí ha sido un personaje muy cercano a esos liderazgos y formado también en instituciones educativas del protestantismo histórico. Pero después él transitó más bien hacia esta gama, este abanico amplio que es el pentecostalismo y o neopentecostalismo, que es toda una ala del evangelicalismo latinoamericano. Y representa, junto con proyectos similares en toda América Latina, una idea de hacer valer el peso demográfico de los grupos, de las iglesias evangélicas que están convencidas de que es desde las instancias mismas del Estado donde se puede llevar una agenda acorde a lo que ellos y ellas entienden como preceptos bíblicos. Eso estaría también mucho a discusión al interior de estas mismas organizaciones, pero bueno, estos son los grupos que más crecen en el evangelicalismo latinoamericano, que también en un sentido no tienen mucha idea de dónde vienen y quieren un poco regresar a etapas históricas que podemos ya denominar como que la constantinización del Estado, usar los aparatos del Estado para llevar a cabo su agenda propia. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pauline, ¿qué mención, o sea, qué reflexión te merece el actual Partido Encuentro Social? Bueno, Solidario, perdón. Como Carlos acaba de decir, y como tú también lo acabas de decir, es un partido confesional en los hechos, pero también lo que llama la atención es que hay mucha ambigüedad en su discurso, ¿no? Porque ellos pues, se consideran como un partido incluso liberal, que va más allá de izquierda, derecha, e incluso que defiende el Estado laico. Entonces eso llama muchísimo la atención,
Pero, como bien mencionaban, en realidad pues, surge una propuesta religiosa a partir de estos sectores evangélicos y pues, la idea es efectivamente que los valores cristianos puedan determinar la orientación del Estado. Lo que llama la atención de nuevo es que pues, el discurso de su presidente pues, no necesariamente reconoce que es un partido como tal confesional, sino que pues, trata al contrario, ¿no? de presentar todos estos temas en términos propiamente políticos y pues tratar de dejar de lado esta carga confesional que tienen. Entonces, desde luego, esta simulación, digamos, es bastante preocupante por el Estado laico, ¿no? Por un Estado que se quiere incluyente, neutro, y lo que tenemos es efectivamente pues, estos nuevos grupos que entran en la agenda política tratando de defender pues, un proyecto que no se adecua necesariamente a lo que entendemos por Estado laico en el sentido, digamos, fuerte de la palabra, ¿no? Una distinción clara entre Estado e iglesias. Muy bien, gracias, Paulín. Pues estamos viendo que hay un partido que es confesional, que es muy atípico en la historia de México, que ya lo intentó a través del Partido Encuentro Social, que perdió su registro y que ahora regresa con una agenda mucho más radical en términos religiosos. Vamos a ver las razones y el porqué, pero antes vamos a hacer una pausa y yo le recuerdo a usted que está en Sacro y Profano. La agenda política del Partido Encuentro Solidario, un partido que se está definiendo como un partido confesional, aunque se dice laico y defender al Estado laico, pero en realidad, Carlos, lo que estamos viendo, como en otros partidos de este mismo corte en América Latina, es utilizar el espacio público para imponer posturas de tipo teocrático, es decir, posturas en donde Dios determina la vida de la sociedad, y esto, palabras más, palabras menos, se llama fundamentalismo. ¿Cuál es tu opinión, querido Carlos? Muy bien, sí, mi estimado Bernardo. En efecto, sí, es una especie de fundamentalismo, pero yo diría que más que eso es integrismo, porque no todos los grupos fundamentalistas necesariamente conciben al Estado como un instrumento para llevar a cabo su agenda, pero los grupos integristas sí, es decir, no hay una división, sino todo es una simbiosis, y entonces este integrismo concibe que el espacio público es una oportunidad, una extensión para llevar a cabo a la arena pública sus propias convicciones y de alguna manera llevarlas y ponerlas como leyes. Es, dijéramos, ahí es donde está el problema, porque tienen la libertad de creer lo que quieran creer, pero el problema es cuando ya se quiere generalizar estas particularidades a la sociedad entera. Entonces, esa parte es muy difícil de hacerles entender que todo integrismo realmente en la historia ha demostrado que sus resultados son desastrosos, porque hay una especie de iluminismo de creer que se tiene la razón en todo y a los demás, aunque no se use así, verlos como herejes a los cuales es necesario someter. Paulín, hay una como contradicción, porque hay una libertad política, libertad de conciencia, libertad religiosa de poder expresar los planteamientos. Pero el problema es que esa libertad también afecta a otros derechos, ¿no? Y afecta a los derechos de otras minorías. Entonces, ¿cómo tú evalúas esta tensión entre este conjunto de libertades? Efectivamente, como bien dices, existe un juego democrático donde pues todas las personas, todas las agrupaciones políticas tienen derecho a expresar sus ideas, a expresar sus valores. Pero el problema es cuando, como bien decía Carlos hace un momento, se pretende llevar estos discursos a la esfera propiamente institucional y volverlos en ley. Y es así, efectivamente, cuando empieza a vulnerar algunos derechos de las minorías. Entonces, desde luego, pues no es ilegal presentarse como a favor de la vida o a favor de la familia,
pero pues sabemos que efectivamente es una visión muy sesgada de la vida y una visión también muy restringida de la familia, y esto puede entrar en conflictos con los derechos humanos y las libertades básicas de las personas y en particular de las minorías, ¿no? Entonces, cuando se presentan como a favor de la vida, pues finalmente todos estamos a favor de la vida, ¿no? Pero ¿qué vida? Y el juez pues considera que, por ejemplo, los fetos no tienen el derecho a la vida, ¿no? Que efectivamente el producto, el feto, es protegido jurídicamente, pero más bien lo que se valora es la vida de las mujeres, la vida digna, libre, y finalmente pues no perder la vida buscando un aborto en condiciones inseguras. Respecto de la familia también, más bien hablamos de familias en plural, y la Constitución mexicana, la Suprema Corte ha explicado que la Constitución protege todas las formas de familias y no solamente la familia tradicional, papá, mamá, hijos. Entonces, efectivamente tienen todo el derecho a participar al debate público, incluso si se basa en sentimientos religiosos, pero ahí pues la Constitución sirve para recordarnos que las mayorías no pueden hacer todo lo que quieran, sino que al contrario, hay una esfera de derechos que está garantizados para las personas. Carlos, ¿cuál sería entonces la estrategia del Partido Encuentro Solidario? Es decir, con esta campaña, con este lema, familia y vida, ¿a quién se está dirigiendo? ¿Cuál es? Recordemos que necesita un 3% para poder tener su registro. ¿Qué consideras que es parte esencial de esta estrategia que lleva el partido? Muy bien, sí, obviamente poder conservar el registro, pero ya tenemos el antecedente del 2018, donde su público, o bueno, no su público, sino su electorado natural, que sería el de este abanico de iglesias evangélicas que hemos referido en el espacio anterior, supuestamente le habrían dado su respaldo, pero no fue así. Los evangélicas que votaron lo hicieron por otras opciones, pudiendo haberlo hecho por el PES, y sabemos que perdió su registro. Entonces, ese público natural necesariamente lo tiene, ese electorado natural o ese espacio social o grupo social que es el que se identifica con sus posturas, no necesariamente nada más es evangélico, hay muchos otros sectores. No sé si les va a alcanzar para conservar su registro, pero de que quieren tocar esas fibras sensibles de ese electorado, así es, y necesariamente están haciendo puentes hacia otros espacios públicos que no nada más son los de los grupos evangélicos o evangelicales. Y entonces vamos a ver si eso les alcanza, pero sí, ese es un poco su objetivo, tocar otras puertas. No, efectivamente, Carlos, si ves su página, pues vamos a encontrar ahí que tienen relaciones con este movimiento para la familia, ¿no? Con sectores muy conservadores, incluso del PAN, y hasta con obispos también, a obispos católicos. No solamente son los grupos pentecostales. Pero bueno, regresemos al tema del carácter laico del Estado, porque estos grupos con la postura que tienen, como dices tú, con toda su libertad, afectan otras libertades, pero también tiene un sesgo político ideológico que me parece grave. No solamente es una cuestión de atentar a todos estos grupos pro derecho, sino también el tema de la ideología o la llamada ideología de género, que es todo un movimiento político a nivel continental. ¿Cómo el Estado laico tiene que equilibrar los derechos de todos estos actores? Bueno, pues efectivamente en algunos spots hablan de esta famosa ideología de género, que pues en realidad no es una ideología, sino pues diversos estudios que surgen en los años 70 y que más bien hacen hincapié entre la diferencia entre, por un lado, el sexo biológico y el género como condicionamientos que tenemos a lo largo de nuestra vida y que pues termina siendo como estereotipos y mandatos para los hombres y las mujeres de manera diferenciada, ¿no? Entonces, ellos efectivamente usan este discurso como un aglutinante, digamos, ¿no? Y para pues traer igual estos otros sectores que no necesariamente son evangélicos, pero que también han sido influidos por este discurso.
El Estado laico, y de hecho también el juez, a partir de los derechos humanos, ha dicho, ¿no?, que no se trata de una ideología, sino que es una herramienta más bien para avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria, donde finalmente los niños, niñas, adolescentes puedan expresarse libremente. Lo que llama la atención también en el discurso del PES es que siempre tienen muchísimo cuidado en no caer en vulneraciones del Estado laico y que siempre están en el filo, al borde, ¿no? Por ejemplo, van a decir que la vida es un milagro, utilizando como una palabra que sí tiene una connotación religiosa, pero a la vez que se puede utilizar de manera cotidiana, y así evitan la censura del Estado laico, ¿no? Eso es como su estrategia que utilizan en sus discursos. Pues muy bien, lo interesante es un partido en un Estado laico, con una tradición, digamos, secular y laica en la política, que irrumpe de manera novedosa con un planteamiento ambiguamente religioso y que tiene, como señaló Carlos, la intencionalidad de llegar a un electorado para asegurar su registro. Y hay muchas interrogantes, muchas preguntas en torno a debates ideológicos y también a planteamientos frente al Estado laico. Vamos a una pausa. Les recuerdo que estamos analizando el tema de la campaña política del Partido Encuentro Social y usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos en nuestro último bloque. Nuestro tema de esta noche es el Partido Encuentro Solidario, que ha tenido una irrupción en la vida política de un país laico, secular en términos políticos, con una agenda, digamos, ambiguamente religiosa, que es el tema de la vida, aborto, familia tradicional. Pero hablemos de la congruencia. Y Carlos, me gustaría preguntarte, en el caso del PES, con todo este planteamiento, incluso con rasgos integristas, como tú lo has señalado, ¿cómo es posible que presente a un candidato como Jorge Hank Ron en Baja California? Una persona que tiene muchos señalamientos, crimen organizado, se ha casado 4 veces, tiene 21 hijos, es decir, es todo menos el modelo que nos quieren vender el Partido Encuentro Solidario. En efecto, lo ha señalado bien Bernardo. Una de las cuestiones que se debe de criticar es la congruencia de estos liderazgos que se dicen de inspiración evangélica, porque no solamente es el caso de su candidato de Jorge Hanron, Carlos Hanron, sino muchos otros candidatos que uno revisa y no son los modelos que ellos están queriendo imponer a la sociedad, sino que ahí nos muestra que lo que hay, su intención es tener el mayor número de votos que sea posible para que les asegure su registro y hacer un poco de lado estos mismos criterios que supuestamente ellos defienden. Y si habría que señalar esa incongruencia, me parece a mí que es un elemento muy importante que vemos hoy día que todos los partidos políticos, unos más, otros menos, están teniendo el mismo problema. Candidatas impresentables y que justifican que sean sus abanderados con todos los malabares posibles. Entonces, eso mismo está pasando con el PES. Sí, efectivamente, en la historia del PES hemos encontrado que Hugo Eric Flores prácticamente con todas, con el PAN, con el PRI, con el antiguo Convergencia, con Morena, efectivamente es un partido muy bien señalado como un partido líquido. Paulín, tú como investigadora, como académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿hacia dónde va esta propuesta? Es decir, ¿qué es lo que está removiendo la propuesta del PES en nuestra cultura? Pues creo que nos muestra igual los límites del Estado laico como lo conocemos. En México tenemos uno de los marcos jurídicos más robustos en materia de laicidad. Incluso en Francia, por ejemplo, sí se acepta partidos confesionales. Tenemos un partido cristiano-demócrata, pero entonces en México tenemos este marco jurídico, una jurisprudencia también bastante sofisticada
de los tribunales electorales en la materia, pero vemos que aún así pues hay ciertos partidos, ciertas propuestas políticas que logran pasar a través de estas disposiciones jurídicas, y eso nos muestra también que el derecho pues no es una, digamos, solución mágica para resolver este tipo de problemáticas. Entonces a mí me parece que tenemos también que avanzar, que seguir consolidando una cultura laica. De hecho, pues parece que anteriormente en México, pues en la clase política había una conciencia mucho más laica, consolidada, pero que poco a poco, en los últimos años, en las últimas décadas, y frente a ataques repetidos hacia el Estado laico, pues poco a poco se está perdiendo esta idea de que los servidores públicos, su primer papel es servir a la ley, a la ciudadanía, y no traer sus propias convicciones religiosas. Entonces, pues definitivamente desde el derecho tenemos ciertos limitamientos, pero tenemos que seguir a nivel político, insistir sobre la importancia del Estado laico, que permite, pues de nuevo, ¿no?, la expresión libre de todas las personas y de sus derechos finalmente. Pues muy bien, Carlos Martínez García. Paulín, muchas gracias también por tu presencia aquí. Pues habrá muchas enseñanzas que nos dejarán estas elecciones del 2021. Habrá que ver si el electorado otorga su registro a este partido Encuentro Solidario. Pero debo confesar que me preocupa, y lo digo con sinceridad, estos rasgos fundamentalistas o integristas religiosos que invadan, que contaminen la vida política del país. Y no es por ser puristas, sino porque como país hemos tenido una historia trágica en esta materia. Y además ahora tenemos una clase política particularmente frágil en términos intelectuales y tremendamente pragmática, que puede comprar o asumir interpretaciones políticas teocráticas, doctrinas de intolerancia. Dichas posturas, hay que decirlo también, pueden abrir paso a una conciencia moral absolutizante, totalizadora. Ahí está el riesgo. Soy Bernardo Barranco y les espero en la próxima semana aquí en Sacro y Profano.